Hoy vamos a continuar todavía en la carta de los Efesios. Estamos en el capítulo 4, así que les invito, hermanos. Efesios capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 15. A ver, hasta el versículo 16, para ser más preciso. Efesios capítulo 4, versículo 7 hasta el 16. Gracias damos a Dios por su palabra. Y entonces leemos y dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crece el cuerpo de Cristo, la iglesia? Es lo que vamos a presentar. Hablando de la otra figura que encontramos también aquí, que hemos venido viendo, y aquí también se refiere a eso, habla también de un edificio, un cuerpo o un edificio. En el caso de un edificio, ¿cómo se sobreedifica? Acá vemos que se están haciendo algunas obras en el edificio, ¿verdad? Eso es sobreedificar, ¿sí? Ir construyendo encima de lo que ya está puesto. Y así va creciendo, va mejorando, se va perfeccionando. Habíamos leído en el capítulo 1 que después que Dios resucitó a su Hijo, a Jesucristo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por lo que nosotros los creyentes somos o venimos a ser cada uno los miembros del cuerpo de Cristo, siendo Él, Jesucristo, la cabeza sobre todos. Asimismo, es también un edificio, un templo, dice en el capítulo 2, versículos 20 al 22. Y tenemos la enseñanza revelada aquí acerca de cómo el Señor Jesucristo mismo ha dado a los miembros del cuerpo la gracia de sus dones.
Hay varios pasajes que hablan de los dones. Hoy nosotros vamos a estar mirando un poco los principios, algunos principios de esto, recurriendo a otros pasajes, pero no vamos a hablar de todos los dones, ¿sí? Vamos a hablar solamente de algunos y vamos a notar que esto de lo que aquí se habla se refiere especialmente a los que tienen que ver con la proclamación y la enseñanza de la palabra, ¿sí? De la palabra de Dios. Sí, eso podemos notar repasando y vamos a ir repasando esto. Pero Jesucristo mismo, el Señor mismo, es el que da a cada miembro estas gracias, entonces, que son sus dones, sus regalos. La expresión que tenemos aquí, citando también a un pasaje del libro de los Salmos, es que dio dones, dice, dio dones a los hombres. Implica que los ha puesto en nuestras manos, que nos los ha confiado. Hay otros pasajes, especialmente en las epístolas de Pablo, que nos enseñan sobre estos dones. Y hoy no vamos a ser muy exhaustivos sobre eso, no tenemos el tiempo. Pero sí vamos a ir mencionando, vamos a ir valiéndonos de algunos de esos pasajes. Entonces, si ustedes pueden tener ahí marcado en Efesios 4 y también tener por ahí marcado en 1 Corintios 12, eso es especialmente, no solamente eso, pero especialmente eso es lo que vamos a estar, a eso vamos a estar recurriendo. Y ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Yo no voy a leer todo el versículo, así que ustedes van a tener que ser rápidos para... En el versículo 4, ahí en 1 Corintios 12, dice que hay diversidad de dones. Hay diversidad, ¿sí? Hay diversos dones. En el versículo 7, siempre ahí en 1 Corintios 12, dice que son para provecho. Para provecho. Aquí se entiende que son para provecho del cuerpo, ¿sí? No para provecho personal. Ningún don es para provecho, para lucimiento personal, ¿sí? Son para provecho del cuerpo. Hace un momento leímos ahí en Efesios 4 en el versículo 12 que dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra, ¿sí? Especialmente esto referido a lo que estamos tratando, estos dones que tienen que ver con la proclamación, con la enseñanza de la palabra, desde los primeros testigos que fueron enviados hasta ahora. Y en Efesios también, ahí en el versículo 15, dice, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Comentando esto que dice de que son para provecho, o sea, tiene un motivo de provecho para el cuerpo, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo, dice aquí. También ahí en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 11, encontramos que es el mismo Espíritu el que reparte a cada uno en particular y dice como Él quiere, como Él quiere. No es como nosotros queremos, sino como Él, el mismo Espíritu, que es Dios, quiere. Y en el versículo 18 dice otra vez que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Seguimos en 1 Corintios 12 y en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay rica y abundante enseñanza sobre esto, que como les dije vamos a tener que dejar ahora para ocuparnos en otro momento, ¿verdad? En otra ocasión. Ahora volvemos a Efesios capítulo 4.
En el versículo 8 tenemos una cita del Salmo 68, versículo 18. Esto a mí me resulta muy interesante porque si leemos en el Salmo, nosotros nos damos cuenta que está hablando del Señor, ¿verdad? De Dios. Y en el Nuevo Testamento ya aplica eso a Jesucristo. Este es uno de los muchos versículos que tengo así marcado para que afirman la deidad de Jesucristo y su unidad, su unicidad, ¿verdad? Con el Dios Padre, el único Dios verdadero, en el Espíritu Santo. Este versículo 8, entonces, que se refiere a Jesucristo, nos cuenta que Dios es el que se hizo hombre y descendió a la tierra. Descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra y después volvió a subir. Después que venció, o sea, hizo lo que se le mandó a hacer, lo que el Padre le mandó a hacer. Despojó al que tenía el imperio de la muerte. Por eso dice acá que llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Ascendido Cristo, después de resucitar, Él, conforme había prometido, envió luego su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, y con Él dio sus dones, confió o los puso en las manos de los creyentes. El propósito que tenía, hemos visto, es el de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la edificación, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. En este pasaje no habla de todos los dones, solamente menciona 5 que tienen que ver con la palabra, con la proclamación, la enseñanza, la predicación de la palabra. En el versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones son los siervos o ministros constituidos por Dios para que por medio de ellos los otros miembros del cuerpo, o sea, todo el cuerpo, sea perfeccionado, la casa sea edificada hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo esto tiene que ver, necesariamente necesita que la palabra sea impartida para eso, para llegar a la unidad de la fe, porque la fe es por oír la palabra, ¿sí? Y dice del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento también se aumenta con la palabra, ¿sí? Recibiendo la palabra. A un varón perfecto, dice, que esté a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí, más que a cada miembro en particular, aquí hace referencia a la iglesia como ese varón perfecto, como ese cuerpo. Y la cabeza es Cristo, que es sobre todos y por todos y en todos. Él mismo constituyó como Él quiso. Apóstoles, que fueron los 12, hasta Pablo, el último, dice, como un abortivo, dice que él apareció, ¿sí? Y el papel de estos apóstoles fue fundamental con todo lo que esa palabra implica, que es fundamental, lo que tiene que ver con el fundamento, ¿sí? Los profesionales de la construcción entienden perfectamente lo que es esto, ¿verdad? Pero todos los que no somos especialistas en el rubro también podemos entender. El fundamento es
el cimiento, ¿verdad? En lo que se fundamenta. Pusieron el fundamento. Ellos no son el fundamento, pero colocaron el fundamento porque a ellos Jesucristo mismo les llamó, les constituyó, les encomendó. Él les dijo, y ahí está en Hechos capítulo 1, que les iba a enviar el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice. Me seréis testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ellos iban a ser los testigos. Sobre todo fueron testigos de su resurrección. Todos ellos le vieron a él en su ministerio, le vieron andando, haciendo bienes, y le vieron morir, ¿sí? Pero por sobre todo ellos tuvieron el privilegio de verle resucitado. Y a sus discípulos, a aquellos apóstoles, se les apareció una y otra vez, ¿sí? Estuvo con ellos, comió con ellos, estuvo por un tiempo con ellos hasta que después de varios días él fue ascendido al cielo. Y a estos que fueron sus testigos, elegidos por él, constituidos por él, él les dio así de una manera especial la certeza en su resurrección. Una certeza que llegó a ser absoluta en los que iban a ser los proclamadores después. Porque ese es el Evangelio, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ellos fueron los testigos de eso. Poniendo entonces de ese modo el fundamento, ¿qué es el fundamento? Es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo mismo es el fundamento, muerto y resucitado, para la naciente iglesia. Esa es la labor que el Señor encomendó a sus apóstoles. Por eso Pablo dice, y aquí les voy a llevar a otro pasaje. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Estamos hablando de lo que hicieron los apóstoles, aquellos 12. Ahí le sacamos a Judas, ¿verdad? Porque tuvo que entrar otro en su lugar. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, estamos hablando del fundamento. Y dice así, 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. Recordemos que a cada uno fue dada la gracia, leíamos hace un momento. Entonces, conforme a la gracia que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno tenga cuidado, mire, dice, cómo sobreedifica. ¿Y por qué sobreedifica? Porque ya nadie puede poner otro fundamento. El fundamento ya está puesto. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento es Jesucristo. Por eso, hermanos, ya no hay apóstoles como aquellos que fueron escogidos y llamados por Jesucristo en la iglesia hoy. Sí, los apóstoles fueron una vez aquellos para poner el fundamento. Dios tiene en cuenta eso. Vamos a mirar seguramente
hasta el Apocalipsis, ellos son los únicos apóstoles de Jesucristo. Ellos, junto con los profetas, esto es, aquellos que recibieron las revelaciones de Cristo para la iglesia, pusieron el fundamento. Y si se fijan en Efesios 2:20, ese ya habíamos pasado un tiempo atrás, ahí dice, vamos a repasar, en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Y queda claro que una vez puesto el fundamento ya no se puede, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es triste y es erróneo lo que se hace hoy por hoy en una iglesia que cada vez se aparta más de la verdad, en la que proliferan los apóstoles que ni han visto a Jesucristo resucitado, ni han sido llamados, ni han sido escogidos, ni han sido constituidos por Él. No tienen lo que Pablo llama las señales del apóstol, las señales o prodigios, que el Señor dijo que les iban a acompañar en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo habla de las señales que fueron hechas por medio de él en sus misiones evangelísticas. Dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esas son las señales de apóstol que el Señor mismo, con que el Señor mismo les acompañaba. Pero por sobre todo, hermanos, el hecho de que ya nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir en 1 Timoteo 3, versículo 1, hablando de otro ministerio del que aquí también estamos tratando. Ahí en 1 Timoteo 3:1 dice que si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser obispo, quiere decir eso, que es ser pastor o ser anciano, tenía ciertos requisitos que cumplir. Tiene que ser así, 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 dice, marido de una sola mujer, y muchos otros requisitos que debía tener aquel que quiera ser obispo. Este hombre tenía que ser llamado por Dios para ese servicio y ser constituido por Dios. Pero nunca más después de aquellos 12 se presenta ni en las epístolas ni en ningún otro lugar en la Escritura una lista de requisitos para aquel que quiera ser nombrado apóstol. Eso no hay más. ¿Sí? Pero sí vemos que había para los que podían o querían servir como pastores. Hoy por hoy hay muchos que quieren ser apóstoles otra vez, ¿sí? Pero no hay forma bíblica de determinar si pueden, porque no hay más. Es decir, sí hay, están los requisitos de aquellos que fueron llamados por el Señor, o sea, qué condiciones tenían ellos, ¿verdad? Y una de ellas era que tenían que ser testigos de Cristo resucitado. Y lo otro es que su trabajo tenía que ser poner el fundamento, pero el fundamento ahora ya está puesto. ¿Sí? Ya está puesto el fundamento, que es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento. Yo no soy muy amigo de citar así a personas que dijeron tal o cual cosa, pero hay un
un maestro reconocido hoy por hoy, Sproul es su apellido, así nomás voy a decir, maestro de la Biblia, que dice que si en tu iglesia hay alguien que dice que tiene autoridad apostólica, tenés que salir corriendo por tu vida, dice. Salí corriendo por tu vida de esa iglesia y anda a buscar una iglesia bíblica donde se respeten las enseñanzas de la Biblia y se procure la gloria de Cristo, no el encumbramiento de personas. ¿Sí? Porque al hombre pues le gusta así ser una especie de dignatario, ¿verdad? Y en la iglesia no hay dignatarios, en la iglesia hay ministros. Ministro en la palabra de Dios no quiere decir tampoco un jefe al que todos así, todos se paran para saludarle y cosas así. Eso es en los estamentos gubernativos es así, ¿verdad? Pero el ministro en la iglesia es el siervo, ¿sí? Ese es el ministro. No es no es alguien que busca su propia gloria, sino la gloria del Señor. Él mismo constituyó a esto. Lo que les quiero mencionar es algo que dice en el Apocalipsis. Si ustedes quieren pueden mirar, yo les voy a mencionar nomás, ustedes pueden leer ahí en Apocalipsis 21:14. Ahí está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? La Nueva Jerusalén, ¿cómo va a ser? Una de las cosas que dice de la Nueva Jerusalén es que tiene un muro grande y alto es el muro. ¿Sí? Y las puertas de ese muro tienen los nombres de los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Pero los cimientos, o sea, el cimiento tiene unas piedras, así como cuando se hace una muralla larga. Eso también la gente que ya vio por lo menos, ¿verdad? O los que trabajan en construcción saben. En mi casa tenemos una muralla larga, 22 metros acá y otros casi así también hacia el otro lado porque estamos en una esquina, ¿verdad? Y para hacer una muralla así tienes que hacer una muralla así con unos, no sé cómo se llaman esas columnas que se ponen cada tanto. Porque si haces nomás así la muralla, viene el viento y va a tirar, ¿verdad? Y en la Nueva Jerusalén, dice ahí, en el libro de Apocalipsis 21:14, dice que tienen los nombres de los 12 apóstoles. ¿Sí? Bueno, y ya no hay más apóstoles, porque si no va a ser complicado ponerle los nombres a esas columnas, ¿verdad? Él mismo dice que constituyó a otros evangelistas. Evangelistas son los que proclaman el evangelio, van llevando el evangelio, puede ser dentro de una localidad o puede ser fuera, como es el caso de los misioneros que han llevado y siguen hasta ahora llevando el evangelio a zonas distantes de su propio lugar. Y a otros pastores y maestros. Ya vimos que es para perfeccionar a los santos, para el crecimiento, porque Dios nos ha predestinado, esto estábamos viendo también esta mañana, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿sí? A aquellos que antes conoció, a sus hijos. Y dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, vamos a leer ahí también, primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro capítulo 4. Versículos 10 y 11. Ahí también está hablando de los dones. No vamos a detenernos mucho. Voy a leer un poquito el contexto. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10
y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Subrayo eso que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El pastor, los maestros, las maestras, o alguno, dice acá, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así debe ser la enseñanza en la iglesia, hermanos. Así debe ser toda enseñanza en la iglesia. Las palabras de Dios, las palabras probadas, seguras de Dios, ¿sí? Yo no puedo venir, como hacen muchos, a decirles: Dios en estos días me estuvo susurrando en el oído tal cosa que te voy a decir, ¿verdad? Obreros fraudulentos hay muchos, hermanos. Hay muchos, lastimosamente. Estaba luego anunciado, ¿sí? Pero si alguno habla en la iglesia de Cristo, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. ¿Y para qué eso? Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Qué pena da que tantos creyentes, cuantos que estuvieron con nosotros, con ustedes, en varias iglesias locales de donde provenimos, hoy día se sumaron a esas huestes que siguen a falsos maestros. ¿Y por qué eso? Y porque no estamos firmemente plantados en la verdad. Aquí dice que debemos seguir la verdad en amor. La verdad en amor. Hay tantos pasajes en el que el Señor pone énfasis en la verdad. En su oración, es aquella que había hecho también esa noche de la última cena en San Juan capítulo 17, versículo 17. Es fácil de acordarse, ¿sí? Entre tantas cosas que él oró al Padre, le dice: santifícalos en la verdad, en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dice. Tu palabra es la verdad. Está clarísimo, ¿sí? Entonces el Señor quiere que nosotros nos sigamos la verdad en amor. La verdad. Él siempre asidos a la cabeza, esto es al Señor Jesucristo. Y ayudándonos mutuamente según la actividad propia de cada miembro para ir edificándonos en amor. Así es como crece el cuerpo de Cristo, hermanos. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por Jesucristo, el fundamento y la cabeza en la iglesia. Gracias por tu palabra. Palabra segura, palabra verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de esta palabra constantemente, Señor, y a examinarnos nosotros mismos, a examinar a todo espíritu, a examinar a los que enseñan en las iglesias, Señor, para que no nos apartemos de la verdad y que podamos edificarnos en amor, en la verdad, conforme a tu propósito, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a lo cual hemos sido predestinados
Señor, y a lo cual nos has llamado en tu Hijo Jesucristo. Amén.